Entonces, para ello, activen su cámara, como hicimos la vez pasada, activan la cámara y deben hablar también. Entonces, por favor. Hola, profe, buen día. Ahorita no tengo cámara porque sí cambié de computador. Buenos días, profe. Buenos días. Por favor, traten de tener cámara disponible siempre para hacer esto. Buenos días, profe. No desactiven la cámara hasta que yo ya les diga que se tomó lista. Entonces, déjenla encendida. Tenemos 20 de ustedes a esta hora. Faltarían 4 grupos porque en principio son 24 estudiantes. Me falta que Silvia, Nicolás, Raúl ya dijo que no podía, Estefanía, Juliet, Laura, Julián, activen su cámara. Cámara no puedo, profesor. Buenos días, profe. Acabo de llegar, es que estaba en la cocina. Buenos días, profe. Bueno, Buenos días, profe. buenos días. Buenos días, profe. Juliet, buenos días. Estefany. Bueno, gracias a todos. Cámara no tengo, profesor, qué pena. Bueno, y la voz. Entonces, ya con esto estoy por sentado que tomé lista. No, pues la pueden dejar encendida, no hay problema. No, la otra semana. Lo que sí les solicito es que desactiven sus micrófonos. Ya pueden entrar. Gracias. ¿Para qué? Para que pues, la conversación fluya. Cuando deseen intervenir, entonces activan el micrófono libremente. Entonces, les advierto que esta va a ser la clase de hoy que voy a grabar para que esté disponible en YouTube por si la quieren ver de nuevo. Hay dos modalidades de la clase que vamos a utilizar en video. Una clase, digamos que resumida. ¿Qué es eso de la clase resumida? Porque yo haré una presentación de los temas general como lo hice para la vez pasada y ese es un video corto que ustedes pueden revisar en el canal de YouTube. Y la otra es la clase completa que si la desean ver también pues es interesante porque en la clase hacemos ejercicios que ustedes después pueden venir y revisarlos. Y esa entonces voy a estar escogiendo hoy pongo la de las 8, después pongo la de las 10, dependiendo. Normalmente voy a preferir esta porque como es la repetición de la de las 8, me sale más fluida. Ese es un truco o algo que los profesores no le cuentan a ustedes, pero siempre cuando uno hace el primer ensayo de la clase, pues le va a salir un poco menos ágil y menos concentrado o enfocado que el de la segunda hora. Por lo tanto, va a ser como más común encontrar la clase de las 10 de la mañana. Entonces ahora enciendo aquí el botoncito de YouTube si funciona y ya ahí estaremos en stream. La clase pasada ya está en YouTube. Hay unos huecos que corresponden a cuando ustedes los dejo haciendo alguna actividad, pues simplemente se los saltan cuando estén viendo el video, si lo van a ver. Entonces, el día de hoy nuestro tema se refiere a las herramientas de estadística descriptiva puntuales que vamos a utilizar para describir datos. Entonces, tenemos acá en esta diapositiva precisamente eso, el tema a tratar el día de hoy. Entonces vamos a dar la definición y clasificación de unas herramientas de estadística descriptiva. Pero vamos a hablar, hay dos tipos, puntuales y gráficas, pero vamos a hablar de las puntuales específicamente. Entonces, ¿para qué sirven estas herramientas? Pues su nombre lo dice. ¿Ya van a empezar? Buenos días, Andrés. Hola, profe, qué pena. Bueno, Es que creí que el código del martes era el mismo el de hoy. Entonces, estaba esperando. cambia, estén pendientes de eso. Sí, qué pena, qué pena. Bueno, entonces, tenemos
decía que tenemos dos tipos de herramientas de estadística descriptiva que vamos a utilizar. Las puntuales y las gráficas. El día de hoy vamos a hablar de las puntuales. Y después hablaremos de las herramientas gráficas. Dentro de las puntuales, nosotros vamos a tener todo un arsenal posible de herramientas. Ahora, cabe decir, estas que están en esta lista que ustedes ven acá, no son las únicas, hay más, hay muchísimas. Lo que sucede es que desde el punto de vista práctico, en últimas, uno termina usando unas pocas. ¿Y por qué termina usando unas pocas? Porque esas pocas terminan siendo las suficientes para el trabajo que uno hace. Debemos tener en cuenta un aspecto que siempre genera confusión después cuando uno entra a estadística inferencial. Y es que estas herramientas de las que vamos a hablar hoy se refieren a muestras. Estas son herramientas para muestras y no para poblaciones. Y entonces ahí es donde después está como la dificultad de que confunden lo que es el análisis de una población con los valores de estos estadísticos, que es el nombre que se utiliza. Entonces, esto que tenemos acá, esta lista, es para muestras y se llaman estadísticos. A ver. Estadísticos. Si hablamos de población, nosotros no vamos a tener estadísticos, sino que vamos a tener parámetros. Pero por ahora, nosotros solamente vamos a hablar de muestras. Entonces, vamos a trabajar siempre con estadísticos. Entonces, según esta lista, tenemos aquí, por ejemplo, que en una muestra podemos hallar un estadístico que es el máximo y otro que es el mínimo, el rango. Aquí hay algo para señalar. Yo lo dejo tal como está en la diapositiva original para precisamente hacer la siguiente aclaración. La media es un parámetro. Por lo tanto, aquí siempre lo vamos a entender como algo que se refiere a la población. Entonces, la media es un parámetro. Por lo tanto, vamos a hacer una diferenciación así de tajo entre la media y lo que denominaremos, o lo que se denomina, el promedio. Y la media no es el promedio es para muestras. Y este es el que vamos a utilizar en estos días. Solamente vamos a hablar de promedios. No vamos a hablar de la media. Entonces, vale la pena que ustedes repitan esta parte de la presentación tantas veces como les sea necesario para que no confundan la media con el promedio. El promedio es un estadístico y la media es un parámetro. El promedio es para describir una muestra y la media es para describir una población. Tenemos también la mediana, los cuartiles, la moda, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. En general, estas tres que vemos acá me sirven a mí para describir algo de lo que ya hablamos la vez pasada cuando describíamos las características de los diseños de experimentos. Estos tres estadísticos sirven para ver la dispersión del conjunto de datos. Mientras que los que están arriba me permiten clasificar o tener una idea de dónde está, por ejemplo, dónde se centran los datos. Para eso, por ejemplo, si yo tengo el promedio y la mediana, estos corresponden a medidas que se denominan centrales de mi conjunto de datos. No lo vamos a hablar hoy, pero es importante tener presente que luego tendremos herramientas de estadística descriptiva del tipo gráfico. Y esas herramientas, pues, hay muchísimas. Una de ellas son los diagramas de dispersión, que hay el tutorial en Excel que pueden consultar. Están los diagramas de caja y bigote, que también haré un tutorial para cómo hacerlos en Excel. Y están los histogramas, que no los incluyeron aquí en esta lista. Los histogramas son importantes porque nos van a servir para hacer el puente entre estos conceptos de estadística
descriptiva y lo que denominamos estadística inferencial. Entró Silvia y entró Julián y Paula. Buenos días. ¿Preguntas? Hasta ahora. ¿Quién se le compró la perra? Bueno, por favor, Silvia, puedes desactivar el micrófono a menos que tengas una pregunta y así evitamos confusiones. Describamos a qué se refieren los estadísticos que estaban enlistados arriba. Por ejemplo, tenemos el máximo y el mínimo. Los nombres son muy dicientes para un estudiante de ingeniería. El máximo pues será el número o el valor mayor de la serie de datos que esté analizando, mientras que el mínimo pues será el valor menor. El rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Es decir, que me da como cuánto se separan estos datos. ¿Cuánto es su amplitud, de algún modo? Tenemos la media, ya dije que no debemos decir media cuando estemos hablando de muestras. Vamos a hablar del promedio. Entonces, de hecho voy a ver si yo puedo rayar esto aquí. Quitemos ese término y ponemos promedio. Y sobre todo, pues vamos a tratar con promedios sencillos. Todo el curso está casi basado en este promedio aritmético, que es el más sencillo de calcular, que es tomar todos los datos, sumarlos y dividirlos entre el número total de datos. Aquí vamos a hacer la claridad que si usamos n minúscula, estamos hablando de una muestra, y si usamos n, estaremos hablando de una población. Por ahora usaremos esta convención, luego la modificaremos un poco. Pero por ahora, si yo tengo n minúscula, hablo de una muestra específica, y si hablo de n mayúscula de la población, o del número total de datos entre varias muestras que haya tomado. Entonces, aclarar aquí. O número total de datos de una serie de muestras. También esa es otra manera de utilizar el n mayúscula. Listo. Bueno, entonces, esa es la definición del promedio. Y tenemos otro estadístico que es poco común que se use, pero puede tener utilidad, que es la moda, que es en realidad el valor que más se repite en una serie de datos. Eso puede ser pertinente, por ejemplo, para ejercicios de control de calidad. La moda ahí entra. Sobre todo, si yo tengo producción de algo en masa, pues la moda es interesante. Pero por lo general, en contexto del diseño de experimentos que vamos a ver en el curso, no la utilizamos mucho, la verdad. La mediana es un estadístico muy interesante. Dentro de lo que vamos a ver en el curso, poco lo vamos a utilizar, pero es muy interesante porque en muchos casos, los conjuntos de datos que uno mide no se comportan de la manera típica como uno esperaría y como está normalmente descrito en los libros. Es decir, no cumplen ciertos criterios que deben cumplir para ser sujetos a los análisis que veremos de diseño de experimentos. Y entonces esos datos que algunos llaman no uniformes, otros los llaman desordenados, confusos, tienden a analizarse con la mediana. Y entonces ahí este estadístico viene a ser bastante interesante. Yo como experiencia les puedo decir que efectivamente en el trabajo experimental que desarrollamos en el Centro de Investigaciones en Catálisis, hemos tenido que recurrir a el uso de la mediana en lugar del promedio para describir datos, precisamente pues porque son datos que no se amoldan a las definiciones convencionales que se tienen para análisis estadístico. Y tenemos los cuartiles. Los cuartiles y la mediana están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué hace la mediana? Les describí cuándo se usa la mediana, pero no cómo se calcula o en qué consiste la mediana. La mediana no es más que el valor que me divide los datos de la muestra en dos grupos de igual número de datos. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un conjunto de una muestra en la que tengo 11 datos,
La mediana es ordeno de mayor a menor los datos, por ejemplo, y el dato que se encuentre justo en la mitad y que divida en 2 esa muestra es la mediana. Si uno cuenta, entonces, si yo tengo 11 datos, el dato número 6 será la mediana, porque por debajo de 6 hay 5 datos y por encima hay 5 datos. Y una expansión de eso es el concepto del cuartil. Entonces, este porciona los datos en 4 partes. Por eso es de ahí el nombre cuartil. O divide, usemos divide mejor. Es una mejor palabra. Divide en 4 partes los datos. Entonces, como tengo 4 partes y como yo los tengo clasificados de menor a mayor, pues tendré que el primer cuartil es el valor que me señala el límite donde tengo 25% de los datos de la muestra. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, 11 datos. El dato número 6 es la mediana. Pero entonces, ¿cuál sería el cuartil número 1? Yo tengo que tener en los 5 datos que están abajo, tengo que tener un punto intermedio donde hacia abajo tenga el mismo número de datos que hacia arriba. Entonces, sería el dato número 3. Entonces, ese sería el valor que esté ahí, sería el cuartil número 1. Lo mismo se hace para el cuartil 3 y el cuartil 4, pues es el límite superior de los datos, cubre todos los datos. Esto lo vamos a retomar en los análisis gráficos porque nos sirve para elaborar los diagramas de caja y historia. Tenemos la varianza. Desafortunadamente no hay un nombre diferente para la varianza muestral y la varianza poblacional. Es decir, aquí toca poner apellido para distinguir si es de una muestra o de una población. Con el promedio y la media, pues ya podemos hacer la distinción directa. Pero aquí le pondremos apellido, varianza muestral o varianza poblacional. Algunos autores, incluso para el promedio y la media, lo que suelen decir es la media muestral y la media poblacional. También es válido, pero creo que es innecesario. Es más práctico simplemente decir promedio y media. Entonces la varianza, les decía, es una medida de dispersión. ¿De dispersión alrededor de qué? En esta ecuación que ustedes ven acá, el punto de referencia siempre es el promedio de los datos. Por lo tanto, la varianza lo que mide es la dispersión alrededor de la media, que es un punto que se supone central. Entonces, por definición, yo tengo aquí 2 términos en este cociente que define la varianza. Uno, arriba, que es una suma de diferencias de cuadrados. Por comodidad, pues simplemente lo llamaremos suma de cuadrados. Esto lo señalo ahora y ustedes más adelante, cuando veamos diseño de experimentos, se darán cuenta que tiene sentido empezar a hablar así en términos de esta definición, porque estos términos se utilizarán con mucha frecuencia. Y abajo en el denominador, tendré la diferencia entre el número de datos de la muestra menos 1. A eso se le llama los grados de libertad. Ya hablaremos después sobre eso en detalle, pero es importante ya ponerle los nombres. Suma de cuadrados y en el denominador los grados de libertad. Hay una diferencia aquí de la ecuación directa entre la varianza muestral y la poblacional. Si esto fuese varianza poblacional, entonces los grados de libertad serían iguales al número total de datos de la población, no al número total menos 1, como son para la varianza muestral. Eso tiene una explicación matemática que realmente pues no vale mucho la pena desde el punto de vista de la aplicación entrar a considerarla, porque no es una cuestión que impacte sobre el diseño y sobre el análisis de los datos realmente. Tenemos que a partir de la varianza yo calculo algo que se denomina la desviación estándar muestral. A esto también muchos experimentadores, muchos investigadores y gente en la industria lo llaman, de hecho, el error estándar. ¿Por qué no llamo a la varianza muestral el error estándar y a la desviación sí? Aquí hay una diferencia entre las magnitudes de estos dos estadísticos. Cuando yo tengo la desviación estándar muestral, vuelvo
a poner mis datos o la magnitud de este estadístico en las mismas magnitudes que tenía para los datos de mi muestra. Es decir, si yo tengo mis mediciones se refieren a una distancia que sea dada en metros, entonces la desviación estándar corresponde a tantos metros. En cambio, la varianza corresponde a X metros cuadrados. Entonces, eso es un detalle importante porque la varianza va a ser difícil poder evaluar qué tanto varían los datos a partir de un número que está al cuadrado. Por eso, entonces, en muchos casos lo que se designa como error estándar es la desviación estándar y no la varianza. Pero la varianza tiene otras utilidades. Y finalmente tenemos el denominado coeficiente de variación. Realmente incluso con la desviación estándar a veces es difícil percibir qué tanta dispersión tiene un conjunto de datos. Por eso se inventaron este otro estadístico que se llama el coeficiente de variación. ¿Qué hace? ¿Qué compara? Pues compara la desviación estándar o el error estándar con el promedio. Y como es un porcentaje se multiplica por 100. Entonces, claramente, si yo tengo coeficientes de variación mayores a, por ejemplo, 30%, mayores a incluso a 20%, pues ya yo empiezo a tener dudas sobre qué tan bien fueron hechas las mediciones a las que corresponde el conjunto de datos. O también podría ser que aunque las mediciones estén bien, lo que sucede es que la población que yo estoy midiendo o las características que estoy midiendo son muy heterogéneas y eso también puede suceder. Con eso cerramos entonces la presentación que corresponde a los estadísticos puntuales. Entonces, en resumen, ¿qué vamos a utilizar en esta sección del curso, en esta unidad? Estos estadísticos para describir un conjunto de datos. ¿Preguntas? Listo. El coeficiente de variación se define como la desviación estándar dividida, dividida por el promedio por 100. Esa es la definición. Sin embargo, pues no debes preocuparte mucho. Recuerda que están los capítulos del libro en Moodle y además puedes consultar esa fórmula en el video de la clase. Listo, profe. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Profe, voy a iniciar el video. Profe, yo no tengo muy claro para qué se usa la mediana. Sí sé que pues, es los términos medios de una toma de datos, pero no sé para qué se usa. O sea, ¿qué me dice de una toma muestral? Tanto la mediana como el promedio son dos estadísticos que me miden o que buscan describir cuál es el centro de los datos. Lo que sucede es que lo que toman como centro es diferente. El promedio toma como centro pues el valor sopesado de todos los datos. Por eso se define como la suma de todos los datos sobre el número total de datos. Es decir, en esos términos, el promedio es como una balanza. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio de los datos? El punto central, el punto donde yo tengo igual peso de un lado que del otro. La mediana, por el contrario, no tiene en cuenta el peso de los datos en ese sentido, el peso que tiene la cantidad de datos, sino que simplemente tú tomas el conjunto de datos, los ordenas y miras cuál es el que está en la mitad. Ahora, eso en apariencia no tiene una gran utilidad, pero cuando veamos los descriptores gráficos y en especial el tema de las funciones de densidad de probabilidad, veremos que es útil para saber dónde se están ubicando mis datos y con qué tipo de distribuciones yo los puedo describir. Por ejemplo, si la mediana, si yo tengo un conjunto de datos cualquiera y la mediana difiere mucho del promedio, ya me
está indicando inmediatamente que los datos son muy heterogéneos y que están dispersos de manera importante. Yo aquí tengo como un pequeño ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este conjunto de datos acá, solamente estos 3 datos. Vamos a suponer que la muestra es esta. Me dio 35, 151, ¿no? Entonces, yo puedo calcular el promedio de esos datos. 186 sobre 3. Ah, pues, están viendo mi pantalla, ¿no? No, profe. No, señor. Entonces, ahora sí. Entonces, ustedes tienen 3 datos, una muestra, y en esa muestra pues están estos 3 datos arbitrarios. 35, 151. Fíjense que si ustedes no saben esto, no saben el origen de esta muestra, sino que alguien les dice, tengo una muestra cuyo promedio es 62. Ahí no hay lugar a mucha discusión. Bueno, sí, tiene una muestra y le dio 62. Vamos a suponer que eso es en una situación real donde, por ejemplo, ustedes están comprando un equipo. Le dicen, no, mire, en promedio esto vale 62. El costo es $62,000, algo así. Y en realidad estas son las cotizaciones, pero él solo les da el promedio. Uno podría preguntar, bueno, ¿y cuánto es la mediana del precio de ese equipo? Para estos 3 valores, la mediana es 35. ¿Notan la gran diferencia que hay entre el promedio y la mediana, cierto? ¿Sí o no, Lisette? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, Bastante claro. claro, mire. Entonces, esto solamente con estos 2 estadísticos, yo ya me podría sospechar en el caso de esa compra. ¿Cómo así? La mediana de los precios es 35 y el promedio, que es al que él me está vendiendo, es 62. Quizás debo indagar más. Entonces, aquí indagar más, por ejemplo, corresponde a mirar los datos. Y si ustedes lo ven, pues esta muestra tiene unos datos muy heterogéneos, tiene extremos enormes. En un caso me dio 1, en el otro 35, en el otro 150. Entonces, esa es la utilidad de la mediana. Además, luego sirve para comparar conjuntos de datos que tengan este estilo, este tipo de distribuciones. Porque a veces, o pareciera que no, pero a veces estos son datos reales y hay que analizarlos estadísticamente. Y claramente el promedio no es la herramienta adecuada por las limitaciones que tiene, porque me enmascara propiedades y me lleva a incurrir en errores. Por lo tanto, en esos casos, la mediana es para el estadístico que se prefiere. ¿Resolvió eso tu duda? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profesor, sí. Julián. ¿Y la media, cómo sería esa muestra? La media de esa muestra, por ahora, no la podemos conocer. Es la realidad. Cuando hablemos de estadística inferencial, la vamos a poder conocer. Pero por ahora, conformémonos con saber que solo podemos calcular el promedio. Pero sí, ten la certeza de que vamos a aprender a cómo poder estimar la media. Porque ahí está el detalle. La media normalmente no se puede calcular de manera directa. Porque yo desconozco en la mayoría de los casos, nunca conozco toda la población. ¿Quién más? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Es que yo quisiera saber cómo la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, conceptualmente, ¿qué nos quiere decir cada uno y cuál es la diferencia? Porque casi no logro, digamos, verlo. A ver, la varianza. Entonces, se me perdió, espérenme. La varianza. Ahora sí me aparece. Entonces, la varianza. Fíjense que uno puede tratar de abordar la pregunta tuya desde varias perspectivas. Miremosla desde la perspectiva del qué me dice esta ecuación. Entonces, primero,
yo lo que estoy midiendo es qué tan separados, porque esto en última es una distancia. Cuando yo hago la diferencia entre dos puntos, estoy calculando la distancia. Si yo digo que Bucaramanga, de aquí a Bucaramanga, de donde estoy, hay 15 kilómetros, entonces estoy asumiendo que este es mi punto cero. Pero si yo digo que estoy en el kilómetro 3 y Bucaramanga está en el kilómetro 18, pues resto ambos y la distancia será pues, 18 menos 3. Y así sucesivamente. Acá entonces yo lo que estoy es haciendo como una especie de generalización de esas distancias. Este es un punto cualquiera y este es el promedio. Entonces, ¿qué tanto se separa cada punto del promedio? ¿Por qué esto va al cuadrado? Esto va al cuadrado porque si uno suma todo esto y como el promedio es un punto central equidistante de todos, o sea, que está relativamente a la misma distancia de todos, cuando yo sume todas estas diferencias, esta suma sin el cuadrado va a dar 0. Y eso ustedes lo pueden comprobar. Hagan un ejercicio sencillo en su casa, calculen el promedio y réstenle al promedio cada uno de los datos y sumen y les va a dar 0, porque este es el punto central. Entonces, esa es la varianza. La varianza describe qué tan desviado estoy yo del promedio de los datos. Entonces, allá en el dibujito que mostraba en la clase anterior, donde estaba el tiro al blanco, supongamos que el promedio es el punto rojo del centro del tiro al blanco y yo lo que estoy midiendo es los puntos donde tiré los datos, qué tan lejos están todos relativos a eso. Y cuando sume todo eso, me da 0, a menos que lo eleve al cuadrado. Entonces, lo que quisieron es tener un estadístico, porque no sea trivial, porque la solución va a ser trivial si yo pues, no elevo al cuadrado. Eso es. La desviación estándar, pues, es para aterrizar esa variación con respecto a las unidades originales de mi medición. Entonces yo les decía, si ustedes hacen un análisis aquí, si estos son metros, pues esta va a tener unidades de metros cuadrados. Y entonces ahí es difícil, aunque es una medida de dispersión, pues es muy difícil de comparar, porque ya no es tan fácil decir, por ejemplo, yo estoy a 28 metros cuadrados de Bucaramanga. Ya es más difícil de imaginar. Entonces, por eso se inventaron la desviación estándar. Y esta está en las mismas unidades, entonces esta estaría en metros. Ya es más fácil de visualizar. Y el coeficiente de variación al final, pues es un estadístico que ya me permite mirar, observar esa desviación en términos de un porcentaje respecto a al promedio. Recuerden que yo partí siempre de comparar con el promedio. Entonces acá ahora voy a comparar qué tan grande es la desviación en comparación con el promedio. Entre más pequeño sea este porcentaje, quiere decir que mis datos están menos dispersos. No sé si con eso quedó clara entonces la pregunta. Sí, profe, pero entonces me surge otra pregunta y es que, por ejemplo, si tenemos los datos más dispersos o menos dispersos en una muestra, ¿eso qué nos quiere decir? Eso nos podría querer decir muchas cosas. Sobre todo, creo yo que nos quiere decir que hay muchísimos factores que están fuera de control. Entre más control hay en un experimento, normalmente la variación de los resultados va a ser menor. Entonces, eso diría yo que no quiere decir. Sí, profe, gracias, me quedó muy claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, vamos a hacer una actividad experimental. Entonces, los invito a que vayan al canal de YouTube del curso y ahí busquen una lista, por acá les voy a compartir. Busquen la lista. Entonces, esto siempre es mejor. Yo lo organizo por listas de reproducción para que se les haga a ustedes más fácil encontrar las cosas. Las listas corresponden a los temas. Entonces, cuando hagamos este tipo de ejercicio, ustedes van a encontrar eso en experimentos. ¿Qué van a encontrar? En ocasiones, las instrucciones del experimento, como es el caso del día de hoy. Y además,
el análisis que se haga del experimento. Y bueno, en este caso, pues el análisis que yo haga del experimento, que será complementario con lo que ustedes hagan. Van a encontrar otra lista que corresponde a las clases, su mismo nombre lo indica. Tendrán otra lista con los tutoriales de Excel, otra lista con las clases resumidas, pero de acuerdo al tópico. Y estos pues son ejemplos de semestres anteriores. Tengo que advertir algo. Estos ejemplos fueron realizados sobre todo por estudiantes. Así que si encuentran una falla que puede suceder, esta no está corregida. Entonces, yo voy a complementar esto. Esto lo pueden mirar porque en general están bien, pero puede tener uno que otro error. Entonces, yo lo que haré es que pondré también ejemplos que yo mismo haga para el futuro. Entonces, ahora lo que pondremos es este experimento. A ver si carga. Si no, pues para el experimento de hoy en nuestra clase vamos a hacer un ejercicio de recolección de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es recoger datos de algo muy sencillo que consistirá en que van a tomar una bolsa de arroz, cualquiera que ponga en su casa. Deben anotar los siguientes datos de la bolsa de arroz: la marca y el lote de la bolsa de arroz. Esos son datos de entrada de recolección de datos. Luego, entonces, toman cualquier cantidad de arroz en una taza, como esta, y con una cuchara, ustedes pueden seleccionar la cuchara que quieran, pero deben de escribir cuál cuchara usan. Por supuesto que por conveniencia, una cuchara más pequeña va a hacer que el ejercicio demore menos, o el experimento. Entonces, lo que van a hacer es que con cualquiera de sus cucharas van a sacar una porción de arroz de la parte superior y luego van a cortar los granos de arroz que están en esta cucharada. Y además van a clasificar esos granos en granos enteros y granos partidos. Esto lo van a anotar en su cuaderno. Al final, entonces, deben sacar 3 cucharadas de la parte superior de la taza de arroz que tienen, 3 cucharadas del centro y 3 cucharadas de la parte inferior de la taza. Y van a tabular esos datos en Excel. Nos vemos en clase. Yes. Para el experimento. Bueno, si tienen dudas, pues carguen ese video otra vez en su teléfono mientras hacen el experimento. Adicional a eso, deben aleatorizar la toma de muestras. Es decir, en el caso mío, yo aquí lo solicité a unos familiares que me dijeran un número del 1 al 3, porque hay 3 zonas de muestreo, y ellos me iban diciendo el número y el número que ellos me dijeran, ese era el lugar donde yo tomaba la muestra. Tienen 30 minutos para hacer ese ejercicio, entonces nos veremos en 30 minutos. ¿Listo? Bueno, profe. Nos vemos.